Le damos la gloria al Señor que nos permite sentir esa hermosa presencia del Espíritu Santo en medio de la adoración y en medio de la alabanza. Oh Padre amado, te damos gracias, Señor, porque si tu Espíritu Santo, Padre, no está en este lugar, en vano nos reunimos, Señor. Te damos la gloria, Padre, porque así como te mueves en medio de esta adoración, Padre, hoy, Padre, te pedimos, Padre, que sea su Santo Espíritu moviéndose a través de su palabra, Padre. Yo te doy la gloria, Señor, y gracias por tu presencia en esta casa, Señor, en tu casa, Padre. Te doy la gloria solamente a ti, mi Rey. Toda la alabanza, Señor, te pertenece. En el nombre, sobre todo nombre, Padre nuestro Mesías Jesucristo, Yeshua, que murió en la cruz, Padre amado. Gloria a ti, oh Rey de Reyes. Gloria a ti, Señor. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a hacer el toque del shofar para que nunca olvidemos, amado hermano, que pronto ese shofar de Dios sonará. Amén. Que lo podamos llevar en nuestros oídos. Debe estar en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar por el mensaje. No deje que nada le robe la bendición. Usted concentrado, recibiendo la palabra del Dios de Israel. Mire lo que dice la palabra. Esta hermosa palabra fue regalada por el Señor al hermano Luis. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Y yo me gozo porque cuando el hermano me la compartió, yo dije, ay Señor, gracias porque quieres hablarle esto a tu pueblo. Y se trata de la esperanza bendita, amado hermano. No solamente la esperanza bendita del arrebatamiento de su iglesia, sino de la resurrección de aquellos que murieron en el Señor. Un día se van a levantar y se van a levantar para recibir su cuerpo glorioso. Amén. Entonces yo le invito a que usted pueda escuchar concentradamente, reciba de parte de Dios esta palabra maravillosa, porque no ha sido el hermano, no es mi persona, ha sido el Señor que queríamos que recordáramos esta palabra. Amén. Dice, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creéis en vano. Miren lo que está diciendo Pablo aquí. Si nosotros retenemos la palabra que el Señor nos ha venido predicando en este corto tiempo que nos hemos reunido, que Él ha estado con nosotros, que hemos visto la manifestación y el poder de Dios, somos salvos. Pero si no, pues en vano hemos creído. ¿Qué significa retener? Imagínense cuando usted abre el agua, ¿verdad? La pluma, la manguera de su casa, y tiene una taza ahí, una alberca, ella se llena. Pero si esa alberca, por una u otra circunstancia, tiene algunas grietas, tiene algunos agujeros, ¿qué pasa con esos agujeros? El agua se está escapando. Y usted en la noche la abrió y encontró que el día siguiente está vacía. No hay agua. Entonces esa alberca no está reteniendo el agua. Si nosotros venimos aquí, nos llenamos, ¿verdad? Recibimos. Pero si no retenemos eso que estamos recibiendo,
Si no retenemos la palabra de Dios que está dando, en vano hemos recibido. Amén. En vano hemos recibido. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Miren el poder omnipresente del Señor. Sabemos que en el Mesías reposa toda la deidad de Dios. Por lo tanto, Él es omnipresente. También puede estar aquí con nosotros y también con nosotros hermanos a la vez. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Verso 7. Después apareció a Jacob, después a los 12 apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Miren esto, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Miren cómo Pablo se describe a sí mismo como el más pequeño de todos, y siendo el más grande, porque logró hacer muchas cosas más que los apóstoles. Pero el apóstol Pablo, quien era Saulo antes de que el Señor le cambiara el nombre, él perseguía a los que creían en Jesús y los mataba. Porque Pablo era un judío, era un siervo del Señor hebreo, ¿verdad? De la tribu de Benjamín, dice él que es, perdón. Y decía que había sido enseñado con los fariseos a estudiar la ley de Dios, ¿verdad? Era de aquellas personas que llevaban, digamos, en el corazón lo equivocado que habían entendido. No había amor en ellos. Era aquellas personas que se deleitaban matando, ¿verdad? Porque alguien había caído en pecado. Pero cuando viene el Mesías y nos enseña cómo realmente se debe entender la palabra de Dios, él y con todos sus amigos se encargaba de matar, ¿verdad?, a todos aquellos que creían en el Mesías. Porque ellos decían que no era posible que ellos vinieran a enseñar sin ser enseñados. Para ellos era más importante saberse la Biblia, pero no tener amor al prójimo. Amén. Hoy en día muchas personas son así. Dicen saber del Señor, pero no son del Señor. Porque la palabra dice que lo primero que caracteriza a un hijo de Dios es el amor a su prójimo, a su hermano, ¿verdad? Y en uno de los capítulos de Hechos vemos cómo la ropa de Esteban, que era uno de los 70, ¿verdad?, que el Señor formó, dice que la ropa lo apedrearon por ser servidor del Mesías, lo mataron a piedra. Y esa ropa se la tiraron a Saulo, a Pablo en los pies, como quien dice, aquí está, hemos matado a uno más, ¿verdad? Y Pablo dice que él no es merecedor de nada, porque él persiguió la iglesia de Jesús, hasta que un día el Señor se le apareció. Y eso somos nosotros. Éramos del mundo, vivíamos como el mundo, hasta que un día el Señor se nos apareció. Y el Señor en el libro de Hechos le dice a Saulo, 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 Saulo. Él dice que escuchó una voz en hebreo. Por eso cuando ustedes nos escuchan decir Yeshua, ¿verdad?, o Yahweh en hebreo, porque el Señor, ¿verdad?, fue nacido en la tierra de Israel. Y él le dice, escuché una palabra en hebreo, una voz en hebreo que me dijo, Saulo, 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 ¿por qué me persiguen? ¿Verdad? Dura cosa es ir en contra de ese aguijón. Entonces, Saulo era uno de los perseguidores de la iglesia y el Señor le hace el cambio a Pablo. Por eso él aquí dice en el verso 9 que yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo mataba a los que perseguí y maté eran los que seguían a Jesús. Amén.
Pero, dice el verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Recuerden que la palabra dice que de lo más vil y menospreciado el Señor hará un hombre nuevo. Amén, amén. Amén. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. A ver, siendo Pablo el último, ¿verdad? No alcanzó a estar ahí con Jesús como los 12. Pero luego Jesús se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cierto? Entonces Jesús hizo de él un hombre nuevo y le dice el Señor en la palabra que para que sepa lo que es ser perseguido por mí. Es decir, el Señor iba a cambiar a Saulo por Pablo, ¿verdad? A un hombre nuevo, y Pablo después iba a ser perseguido. Y vaya que fue perseguido, ¿verdad? Entonces dice el verso 10: antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Verso 12: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. En aquel momento habían personas que estaban diciendo que la resurrección era falsa. Amén. Así como hoy en día hay hermanos que dicen que el arrebatamiento es falso. Entonces se les ha robado el enemigo la esperanza bendita. Porque dice aquí Pablo: si la resurrección no se dio y si el Mesías pues no vuelve, en vano hemos creído. Quiere decir entonces que el Mesías tampoco murió y tampoco resucitó, ¿verdad? Y es la mentira que Satanás quiere ponerle a muchos. Ayer veía a alguien que amo mucho, ¿verdad? Y es creyente en la fe. Es mi familia. Y decía: vivamos la vida es una sola. Y yo podía ver cómo el enemigo le había engañado. Porque precisamente eso nos hace creer el enemigo. Vayamos, disfrutemos, que de todas maneras moriremos, ¿verdad? No, nosotros tenemos vida eterna. Y el enemigo quiere robarnos esa salvación eterna. Vida eterna nos ha dado el Señor. Porque aquellos que han muerto en Él un día resucitarán. Y ahora vamos a ver más adelante ese hermoso misterio para aquellos que estamos vivos. Amén. Amén. Verso 15: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo les estaba diciendo: no crean en eso que están diciendo que la resurrección es falsa. Porque sí hay una esperanza bendita, que aquellos que murieron en el Señor un día volverán a resucitar. Amén. Amén. Y dice la palabra que en Apocalipsis: bienaventurados aquellos que hacen parte de la primera resurrección. Porque la segunda resurrección es aquellos que van a resucitar para muerte eterna. Todos van a resucitar, todos. Los que hicieron el bien, los que hicieron el mal. Solo que la primera resurrección es para los salvos y la segunda resurrección para los condenados. Y cuando los segundos resuciten, serán para emitir un juicio. Mire aquello. Tendrán que resucitar. Y para escuchar ¿cuál? Su veredicto. Y es la condenación eterna. Amén. Entonces, aquí en este momento, el pueblo estaba siendo engañado por el enemigo para que no creyeran en la resurrección, ¿verdad? Pero miren, aquí viene algo muy maravilloso y habla del orden de las resurrecciones. ¿Cómo es el orden de las resurrecciones? Y dice el verso 20:
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Primicia de los que durmieron es hecho. Él es el primero en ser resucitado. Y dice la Escritura que cuando el Mesías resucitó, resucitaron con él personas justas. Imagínense que cuando el Mesías resucitó, que resucitaron esas personas justas, ¿verdad? Obviamente ya volvieron a morir. Yo me imagino a esa mujer en su casa que de repente ve entrar al marido que se había muerto hace 15 años. ¡Qué tremendo! Porque donde está el Mesías hay vida, hay libertad. Por eso nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios, pero si hay muerte en nosotros, no lo podemos reflejar, porque Él es vida, ¿verdad? Verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque si como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Por quién entró la muerte? Vamos por el verso 22. Por Adán, el primer hombre, ¿cierto? A pesar de que la mujer participó en todo eso, el Señor siempre tiene responsable al sacerdote. Los varones representan algo muy importante para el Señor. Se habla del primogénito del hombre, del primogénito de la bestia. Se habla de que el hombre es la cabeza del hogar, nunca es la mujer, ¿verdad? Entonces, por un hombre entró el pecado a todo el mundo. Nosotros nacemos siendo pecadores. Siempre lo hemos mirado que a un niño no hay que decirle que haga lo malo. El niño pega, el niño mete el dedo en el enchufe, el niño va a hacer lo malo siempre. Porque en nosotros está la naturaleza pecaminosa. Por eso el Señor le decía a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo para volver a entrar al reino de los cielos. ¿Cómo puedo nacer yo de nuevo siendo viejo? Claro, porque el nacimiento es del agua y del espíritu, ¿verdad? Del agua cuando nos sumergimos y recibimos el bautismo, y del espíritu cuando el Espíritu Santo nos bautiza. Recuerden cuando Jesús estaba en el Jordán, que estaba Juan el Bautista bautizando y el Señor aparece. Y el Señor dice, Juan dice, pero si yo no soy digno ni siquiera de amarrarte las sandalias, ¿cómo yo voy a bautizarte? ¿Y qué dijo el Señor, que fue nuestro mejor ejemplo? Y seguirá siendo hasta el final de los tiempos y para eternamente. Amén. Dijo, es necesario que se cumpla lo que está escrito en Isaías, ¿verdad? Entonces, siendo el Hijo de Dios, fue bautizado. Y después que fue bautizado, ¿qué pasó? Miren esto tan tremendo. Fue llevado al desierto por el mismo Dios de Israel para que Satanás lo tentara y lo preparara para todo el proceso de vida que él venía a traer para el mundo entero. Y lo primero que hace Satanás y le dice, ¿sabes? Si eres el Hijo de Dios, imagínense 40 días sin comer nada, el Señor en el desierto. Ustedes saben que el desierto representa donde no hay agua, donde no hay nada, absolutamente nada hay en el desierto. Y el Señor no estaba como nosotros, como en el ayuno. No, que ayunamos mediodía y ya estamos, mejor dicho, casi privados. El Señor ayunó 40 días. Y luego de esos 40 días se presenta el enemigo. Y lo primero que le dice, ¿sabes? Si tú dices que eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan y come. 40 días sin comer. ¿Y qué le dijo el Señor? Le respondió con la ley. Le respondió con la palabra. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca del Señor. Entonces el Señor estaba aquí ya preparado para traer salvación eterna, porque por un hombre había entrado el pecado. Pero por ese hombre que ahora es espíritu, ¿verdad? Siendo carne, entraría la salvación eterna a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Por eso el que se pierda eternamente no es por malo, porque aquí no hay ni uno bueno. Todos somos malos. Todos somos malos. El mismo Señor decía, ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno
que es bueno y es el Padre y está en el reino de los cielos. Amén. Amén. No se va a perder la persona por malo, pues todos nos perderíamos. Se va a perder por haber rechazado el mensaje de salvación. Sí, yo creo, pero no es mi momento todavía. Sí, yo sé, pero es que no he podido soltar esto. Amén. Entonces, el rechazar el mensaje de salvación es lo que nos conlleva a la condenación eterna. Y a todos se nos ha predicado el evangelio de la salvación. Amén, amén. Y ahora viene algo muy hermoso, que es el orden de las resurrecciones. El verso 23 dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo, el Mesías, ya resucitó. Él no está muerto, ya Él resucitó. Y luego viene un remanente que la Biblia lo define aquí como primicias. Primero Cristo, verso 23. Segundo las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Amén, amén. Hay un plan perfecto del Señor, amado hermano. Nosotros no podemos ni adelantarlo, acelerarlo, atrasarlo. El Señor ha determinado un plazo para que sean primicias. Ay de aquel que rechace ser primicia. ¿Quiénes son esas primicias? Ya Cristo resucitó, ¿verdad? Las segundas son las primicias. Las primicias son aquellas que deben irse en el arrebatamiento de la iglesia. La primicia es aquel primer grano de la cosecha que se le presenta al sacerdote a Dios en la ley de Dios. Como quien dice: Señor, mira, este es mi sembrado de arroz. Yo te traigo esto como primicia. El mejor grano, el primer grano que ha salido de mi cosecha, y te lo presento, ¿verdad? No es la primicia que presentan los pastores de hoy corruptos. No, que me traigas todo el 10 de la plata. No. La primicia es todo aquello, lo primero para el Señor. Y la primicia en la persona representa a aquellas personas que van a ser arrebatadas por su pueblo. Ay de aquel que fue llamado por primicia y está desperdiciando el llamado. No digan que cuando hay personas que se saben la palabra, que saben que primero Cristo, luego la primicia y luego que son los Mesías. Bueno, si yo me quedo, soy del Mesías en su venida, yo no me voy a dejar cortar la cabeza. No funciona así. Hay una primicia que el Señor está llamando. Hay una primicia que el Señor está llamando. Y esa primicia el enemigo hoy la está tentando para que haga como ¿qué? Como Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Siendo el primogénito, ¿qué hizo? Vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Y la lenteja aquí representa el pecado. Aquello cosa que no vale, que no sirve, que no te va a servir. Lo entiendas hoy o no lo entiendas, no te va a servir. Y cuando nosotros estamos siendo llamados como primicia, debemos aceptar el llamado. No vaya a ser que esa sea la única oportunidad y usted esté vendiendo la primicia por un plato de lentejas. Cuando esas primicias salgan de esta tierra que está pronto a acontecer, escuche bien, el arrebatamiento de la iglesia está pronto a acontecer, pero la primicia no está preparada. El Señor va a mover la tierra como un ebrio, va a partir la tierra como un ebrio. Y cuando Él mueva la tierra como un ebrio y sacuda que hasta la misma naturaleza está gimiendo. En Chile, un grupo de ovejas duraron 14 días dando vueltas como un círculo. 14 días. Habían no sé cuántos rediles de ovejas. Y el redil número 13, que significa en el estrón hebreo destrucción y perecer, está dando vueltas, duró dando vueltas en un círculo perfecto. Una cantidad de ovejas, 14 días. Avisando que la tierra pronto gime por el pecado. Y viene juicio. Y están circulando, 14 días exactos duraron circulando el grupo de ovejas. ¿Verdad? Y el enemigo, ¿qué está haciendo? Tentando a esas ovejas, ¿para qué? Para robarle y no sean primicia. Y cuánto dolor en el corazón van a sentir esas ovejas cuando hayan perdido su hermosa oportunidad de ser primicia. Pero como el Señor tiene un plan perfecto, ¿verdad? Si yo fuera el Señor, ¿verdad? ¿Qué haríamos? Como ser humanos somos perversos. Por eso nosotros no podemos juzgar. Si te quedas, será doloroso. Eso es cierto, si eres primicia. Pero hay mucha gente que va a despertar en medio de esa angustia. Y el Señor las va a sellar. Es el tercer grupo. Los que son de Jesús en su venida. Cuando el Señor venga en gloria y poder y ponga los pies en Sión,
¿Con quién? Con sus primicias. Él va a venir ya del reino de los cielos. Aquí va a encontrar a mucha persona que decidió, así sea, morirse de hambre, pero no entregarse a las garras del anticristo, de ese poder mundial que está a punto de comenzar, ¿verdad? Ahí van a ser glorificados. Pero son dos grupos de personas porque totalmente diferentes, es el resto de la cosecha. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él vino por sus ovejas y que Él no va a dejar que ninguna de las ovejas que el Señor le dio a Él, dice en su palabra, le sean quitadas. Amén, amén. Él vino por las ovejas de la casa de Israel, esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Que están dispersas en el mundo entero, creyendo que son católicos, creyendo que son cristianos, creyendo que son ateos. Por ahí me encontraba con una oveja que estamos orando mucho que cree que es ateo, que cree en una religión que su padre le infundió desde pequeño, pero es una oveja del Señor, porque yo nunca había visto al Señor tan preocupado por ese hombre. Yo nunca había visto, me puso hasta a buscar un versículo en inglés, porque el hombre viene de Estados Unidos, está aquí. Y son de esas personas que profesan con cualquier cantidad de locuras, ¿verdad?, infundadas por Satanás, de que Dios no existe. Y el Señor le ha dado palabra y le ha mandado palabra. Y aunque ya yo había desmayado, el Señor me mandó y me dio un versículo en especial. Imprímeselo en inglés, porque como yo no hablo inglés, y se lo vas a dar. ¿Y cómo me pone a orar por él? Claro, para mí o para cualquier ser humano, ¿verdad?, porque somos perfectos en juzgar, es una persona que no se va a salvar. Pero para el Señor es primicia. Mire qué bello es Él. Entonces yo simplemente hago la tarea. Y qué día me lo encontraba y lo saludaba y él me habló en inglés. Y yo siento un gozo cuando lo veo, pero no es mío. El gozo es del Señor. Porque él es una oveja que cree que es de otro redil, pero se mezcló entre los gentiles y se hizo pagano. ¿A través de qué? De una maldición generacional. Porque sus padres le han enseñado que es un estúpido el que cree en el Dios de Israel. Entonces ellos creen en algo creado, ¿verdad? Empiezan a creer en algunas cosas todas sacadas de los cabellos y no el creador de los cielos y de la tierra. Amén, amén. Pero qué bello cuando el Señor fue quien entregó toda su sangre por sus primicias. Por eso, aunque a nosotros no entendamos, hay gente que el Señor nunca va a descansar porque son su primicia. Pero también sabe quién está trabajando fuertemente, el enemigo. ¿Saben para qué? Para que esa primicia venda su primicia por un plato de lentejas. Amén. El enemigo no descansa. El enemigo no descansa. ¿Por qué no descansa? Porque si a Jesús lo tentó 3 veces. Luego del pan le dice, mira, todos estos reinos a mí me pertenecen. Él es el reino de este mundo, Satanás. Si yo quiero te lo doy, ríndete a mí. Y después que le dijo, sabes, tírate de aquí, que su palabra dice que Él enviará a sus ángeles y te socorrerá. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces no creamos que son nuestros pensamientos. Son los pensamientos del enemigo que nos están tentando para que soltemos lo que el Señor ha dado como primogenitura. Como esa primicia especial. Y el Señor está haciendo cosas maravillosas, ¿saben? ¿Qué día estaba pensando en lo que le había dicho un varón en este lugar? En medio del consumo de drogas que llegó, en medio de toda la inmundicia que traía, ¿sabes qué le dijo? A ti te doy vestiduras nuevas. Amén, amén. Así lo hizo. Porque Él hace como Él decide hacerlo en su misericordia. Y porque la misericordia de Él es tan grande, tan buena, que simplemente le da un corazón humillado. Y yo le doy la gloria a Dios, ¿sabe por qué? Porque mi hijo recibía una palabra, Sofonía 3:12, y decía, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Y la palabra pobre en esto hebreo significa afligido, no es lo que nosotros entendemos comúnmente. Por eso el reino de los cielos es de los pobres, pero no el pobre que usted entiende, sino de un hombre y una mujer afligida,
de un corazón humilde, de un corazón que dice, ¿sabes qué, Señor? Nada me interesa, todo lo dependo de ti. Amén. Y eso me llena de gozo, porque a muchos dice la palabra que la salvación no es del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Mire qué bello, qué bello es el Señor, ¿verdad? Verso 24. Luego al fin, cuando entregue el reino de Dios, hasta que haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, amado hermano. La muerte eterna. No habrá muerte. Dice Isaías que en el reino milenial los bebés, los niños tendrán 100 años. Imagínense eso, que la culebra estará jugando con los animales que son sencillos, que son débiles. Para que una culebra juegue con un animal y no se la coma. Qué bello. El Señor tiene un plan perfecto, ¿verdad? Para todos nosotros. Verso 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se aceptúa aquel que sujetó a todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Verso 29. De otro modo, ¿qué harán los que bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pablo y cada uno de los apóstoles eran expertos dirigidos por el Espíritu Santo en exhortar al pueblo, amado. Nosotros no podemos permitir que el enemigo nos robe la salvación eterna. Amén, amén. Tenemos que esforzarnos en conocer cada día al Dios que nos ama, que nos ha fundado y nos ha creado desde el día de la creación del mundo. Amén. Amén. Verso 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino que muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne la de las bestias. Otra la de los peces y otra la de los aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pero una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así también fue escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también son los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? También son los celestiales. Y así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, sino ni la incorrupción heredará la incorrupción. Todos aquellos que sean glorificados en un cuerpo espiritual, en un cuerpo celestial, en el arrebatamiento de su iglesia, van a resucitar en un cuerpo glorioso. Amén, amén.
Imagínense aquella persona que se la comió un tiburón, pero era un hijo de Dios. Imagínense aquella persona que desapareció el cadáver. Imagínense aquella persona que sencillamente no se le dio una cristiana sepultura. O aquella que se le dio, pero hace 20, 30, 10 años. No hay nada, porque dice la palabra que al polvo volveríamos. El Señor va a darle un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso. Y dice la palabra que como el del Mesías. ¿Cómo era el del Mesías? Comía, bebía, dormía, se cansaba, ¿verdad? Pero había divinidad en él. Entonces, que no pongamos nosotros nuestra esperanza en las cosas terrenales. Y miren esta hermosa esperanza para nosotros que estamos vivos. Porque aquí estamos vivos. Amén. Verso 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. ¿Qué significa dormir? No todos moriremos. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Cuando ese shofar de Dios, esa trompeta de Dios suene, ¿verdad? Que será gozo para uno y lamento para otros. Y cuando esa trompeta suene, hermano, que nosotros seamos glorificados, será en un abrir y cerrar de ojos. El Señor me lo permitió experimentar con mi hija. Yo llegaba, yo se los he dicho, yo llegaba al cuarto de mi hija y se me sentaba a hablar con ella y le decía: hija, gracias que se acabó todo sufrimiento. Hoy, no terminé de decir hoy nos vamos, cuando mi hija fue como un estello de luz, algo muy rápido, fue arrebatada al reino de los cielos. Así será la transformación de nosotros, amado hermano. No se pierda esa esperanza bendita. Verso 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, y estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Miren qué bella promesa. Así que, amado hermano, atesore eso en su corazón. No se deje robar su primogenitura. Ustedes tienen un llamado especial. El Señor entregó hasta la última gota de su sangre por nuestros pecados. No sean como Esaú. La palabra en Abdías dice que el Señor aborrece a Esaú, pero ama a Jacob. Ama a cada uno de sus hijos que han aceptado la salvación. Y no quiere que nos perdamos, sino que vayamos a la vida eterna. Amén. Yo le invito a que se levanten, vamos a orar, le damos gracias al Dios de Israel por este mensaje. Señor, te damos gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque eres tú bueno, maravilloso. Amén, Padre amado, te damos gracias por tu mensaje, Señor. Y te pedimos que seas tú, Señor, tocando cada uno de nuestros corazones, Padre. Atesora esta palabra en tu corazón, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso.